gracias te damos por este día, gracias por la bendición de poder estar en tu casa, por cada persona que aquí está presente. Te pedimos tu bendición para ellos, oh Señor, y permite que, Padre, este tiempo ahora, que compartir la palabra sea un tiempo de edificación y de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Guíame en este momento a la hora de exponer tu palabra, líbrame de hablar palabras imprudentes y que tu palabra, oh Señor, guiada por tu Espíritu Santo, pueda servir de sanidad, que los hermanos puedan comprenderla y que puedan entender, Señor, el propósito tuyo a través de lo que tú quieres enseñar en tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos, antes de empezar, quiero animar también a los padres. Hoy es un día especial y los queremos una vez al mes, precisamente el culto que dedicamos para hablar del Evangelio, que los niños, los que ya son grandecitos, estén con nosotros. Le pido a los padres, con todo el respeto, que cuiden a los niños que están con ellos. Yo sé que los niños son un poco intranquilos, pero nosotros queremos que ya los niños que son grandecitos, porque ellos pueden comprender, que estén en el servicio de cuando predicamos el Evangelio, que puedan entender, para que ellos también puedan escuchar. Lo único que le pedimos a los padres, que los cuiden y tengan de ellos allí su atención y les ayuden a los niños a estar tranquilos también. Hermanos, he titulado la meditación de esta mañana, la palabra de Dios, una guía para la vida. Y esa es la temática que nos está impulsando a hablar todos estos días, cómo vencer las crisis, ¿verdad? El domingo pasado hablamos acerca de cómo vencer la depresión. Vamos a hablar hoy cómo vencer las crisis, cómo podemos conocer a Dios a través de las crisis también. Ya me están metiendo velocidad los muchachos. Pastor, bájese, me voy a bajar, dame un chance. Que no dejen luz ahí adelante. Era eso, que me bajara. Espérate. Porque si no, no veo, aquí adelante no veo. Hay que ponerle luz a esto. Sí, pero déjame leer el texto. La gente apurada hoy. Voy a tratar de terminar rápido. No es la luz, es la edad, así mismo. Les invito a buscar en su Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos de 1 al 7. Segundo de Reyes 20, del 1 al 7. Les invito a leer Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. Dice la Biblia: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos y ponedla, y tomadla, y la pusieron sobre la llaga y sanó. Vamos a hacer el ejercicio que hicimos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos pudieron leer su Biblia y hacerle las preguntas que le damos el domingo pasado? ¿Cuántos lo hicieron? Con toda sinceridad. Uno solo. Vamos a hacer el ejercicio aquí entonces ahora, ¿verdad? Rapidito. Vamos a hacerle preguntas al texto, ¿verdad? ¿Quién está hablando? A ver si tienen el texto adelante. ¿Quién está hablando? No. Isaías está hablando, el profeta Isaías. ¿Y quién más está hablando? Jehová. Jehová le está hablando a Isaías y Isaías está hablando. ¿A quién le están hablando?
a Ezequías. ¿De qué se está hablando? Ezequías se enfermó, tuvo una enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué se dice acerca de lo que se está hablando? Que Ezequías iba a morir. El profeta Isaías vino y le dijo, vas a morir. Wow, ¿y qué más se dice? Dice que Ezequías se volvió a Jehová y oró y lloró delante del Señor. ¿Y qué dice que el Señor le dijo a Ezequías? Le alargó la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Qué rápido leemos esas historias de la Biblia. Las leemos tan rápido, porque son tan corticas, ¿verdad? Están escritas de manera tan que en segundos las leemos, eso no nos toma ni un minuto leerla, ¿verdad? Y yo creo que a veces esa lectura, que como lo hacemos tan rápido, no nos permite a veces visualizar todo el cuadro. Pero el rey Ezequías, dice la Biblia que se enfermó. Y ustedes saben, imagínense, lo que genera a veces ciertas noticias a nuestra vida, ¿verdad? Cuando nos llegan, nos mueven. Y que de pronto llegue el profeta de Dios, Isaías, el mismo que escribió el libro de Isaías, y le digas al rey Ezequías, Jehová me ha dicho así, vas a morir, no vivirás. Y mira qué interesante, porque la Biblia habla de todo. Le dice, ordena tu casa, pon en orden tu casa. Si tienes que hacer algún testamento, hazlo. Si tienes que regalarle algo a alguien, hazlo. Si tienes que pedirle perdón a alguien, pídelo. Si tienes que decir, pon en orden tu casa, todo lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Qué tremenda noticia esa. Y dice la Biblia que Ezequías buscó al Señor. Qué tremendo. Antes de ordenar su casa, buscó al Señor. Y oró, y dice que lloró delante de Jehová. Es normal. Después de una noticia así, es normal, ¿verdad? Y dice que el Señor oyó la oración de Ezequías y no había salido todavía Isaías del palacio del rey. Cuando Dios le vuelve a hablar al profeta, le dice, Isaías, vuelve otra vez a la casa de Ezequías y dile que Dios oyó su oración y vio sus lágrimas. Y le dijo, Isaías, no morirás, te voy a alargar la vida 15 años más. Yo recuerdo cuando la madre, la persona que crió a mi abuela, a mi abuela paterna, ella fue una misionera tremenda. De hecho, era una persona en su tiempo, una persona económicamente muy bien. Y ella fue la que regaló todas las tierras de los campos de lo que hoy es el campamento Yumurí, el campamento bautista, Marta Cabarroca. Y cuando ella era jovencita, su mamá cayó enferma y estaba bien delicada de salud. Su enfermedad no tenía, es decir, en aquel tiempo no había posibilidades de que se curara. Ella era una jovencita, una muchachita bien pequeña, pero tuvo que encargarse de su mamá, de su casa y todo. Y ella oró al Señor, una persona de oración tremenda, una misionera tremenda. Y le dijo, Señor, no estoy preparada todavía para enfrentar sola la vida. Lo único que te pido es que le alargues a mi mamá 10 años más de vida para yo prepararme. Dios escuchó su oración. Su mamá se sanó y duró 10 años más. El Señor oyó su oración. Ella fue una misionera tremenda, al punto que sus riquezas las dio para la obra, todo lo que ella poseía. Ella tenía hasta una playa, de hecho todavía existe en Matanzas esa playa, la playa Cabarrocas. Parte de la construcción del Capitolio tuvo que ver un familiar de ellos, de lo que es el Capitolio de La Habana, porque eran personas pudientes, pero le entregó toda la obra del Señor. ¿Verdad? Pero pasó por un momento, ¿verdad?, difícil en su vida y conoció al Señor. El Señor obró, ¿verdad?, en su vida. Qué tremendo. No estamos exentos, hermanos míos, de vivir experiencias difíciles en nuestra vida. Y hoy quiero precisamente hablar acerca de las crisis. ¿Cómo define usted las crisis? Ahora sí voy adelante.
¿Cómo definimos las crisis? Normalmente tenemos la tendencia como cristianos a mirar las crisis o como en nuestra vida, miramos las crisis a veces de manera negativa, ¿verdad? ¿Cómo definimos las crisis? El diccionario Webster la define como un punto de cambio en el curso de algo. Es un punto de cambio, ¿verdad? Indiscutiblemente se generan cambios en el curso de nuestra vida. Llegamos a un punto y las crisis nos hacen dar un vuelco, ¿verdad? El consejero cristiano Norman Wright dice que una crisis generalmente implica la pérdida temporal de la facultad de reaccionar o hacer frente a las cosas con la suposición de que esta alteración de la función emocional es reversible. Es decir, alteran nuestra vida, nuestro funcionamiento normal, pero por lo general son cosas temporales. Vuelve otra vez o debe volver otra vez todo a la normalidad. El término con frecuencia es usado de modo erróneo. Las crisis no son siempre malas o dañinas, más bien actúan como punto de giro o de gozne en la vida de una persona, es decir, como una bisagra. En la vida de una persona puede significar lo mismo una oportunidad que un peligro. La palabra crisis no indica necesariamente algo malo, pero sí indiscutiblemente es algo que empieza a alterar nuestra vida, nuestro estado emocional, nuestra manera de razonar lógicamente las cosas y se generan ciertas incomodidades en nosotros. ¿Cuáles son los elementos comunes de una crisis? Y voy a compartir con ustedes algunas cosas rapidito. ¿Cuáles son los elementos en una crisis? Cosas que siempre están presentes en nuestra vida cuando atravesamos por crisis. El primer elemento es el suceso o hecho que genera el problema, es decir, el motivo causante de la crisis. Un ejemplo, una esposa joven que se ha preparado para estudiar una carrera durante 7 años, de pronto le dan la noticia de que está embarazada. Y indiscutiblemente eso genera. ¿Por qué genera crisis? Porque usted se ha creado, es decir, ha hecho una planificación en su vida, tiene una proyección, probablemente ha hecho gastos, ha hecho ajustes y normalmente lo que pasa es que tenemos es decir, creamos una expectativa de vida y de pronto nos llega una noticia que pone un stop a eso y eso empieza a generar no es un golpe que nos choca, ¿verdad? Nos detiene, nos paraliza y se empieza a generar una crisis. El segundo elemento es el estado vulnerable. La crisis siempre llega en un momento de vulnerabilidad en nuestra vida. El ejemplo que mencionamos en el primer punto por sí mismo no conduce a la crisis. Ya antes se había hecho ajustes, planificación, se crean expectativas y en ese tiempo de crear expectativas somos vulnerables. ¿Y qué pasa? Que cuando nos llega la noticia nos sentimos amenazados y se nos da un giro a la vida y eso desemboca a una crisis, ¿verdad? Cuando eso llega de pronto. El problema como tal no es la crisis, lo que viene detrás es la crisis, ¿verdad? Se genera ahí un trastorno en nuestra vida emocional. Un tercer elemento que está presente en las crisis es el factor precipitante. Dicho de otra forma, la gota que hace colmar la copa, ¿verdad? Algunas personas se defienden bien durante un periodo de pérdida o de sufrimiento extremo, pero se desmoronan al haber roto un plato o dejar caer un vaso, así de simple, ¿verdad? Estamos en un momento de tensión en nuestra vida y llega un punto en que cualquier cosa, una cosa insignificante, nos... Y la razón es que no es que ese estallido y uno se dice, pero por esa bobería se puso así. No, es que ha habido ya una acumulación de cosas en su vida y llega algo insignificante como a veces romper algo, olvidar una cita, alguna cosa que es importante y nos hace estallar en llantos, en una tensión y uno dice, pero ¿qué pasó? La gota se colmó, ¿verdad? Se llenó la copa y se botó. Esos son elementos que están presentes en medio de la crisis. Y el cuarto lugar y último, el elemento es ya el estado de la crisis activa como tal. Cuando la persona no puede sostener más la situación, está en crisis. Y hay 4 indicaciones de que se ha caído en el último estado de la crisis. Vamos a ver ahí los elementos que
que tienen que ver con esto. Las indicaciones del estado de crisis activa son los síntomas de tensión o estrés psicológico, físico o los dos. Estos pueden incluir depresión, dolores de cabeza, ansiedad, úlceras, etc. Eso es lo que se conoce como un trastorno psicosomático. Empezamos a mostrar en nuestro cuerpo síntomas físicos que usted va al médico, doctor, me pasa esto, lo otro, le hacen 70.000 investigaciones, usted no tiene nada, pero sencillamente es la tensión tan grande que hay de nosotros que empezamos a somatizar nuestro malestar interno, ¿verdad? Aquí hay varios médicos y saben, ¿verdad?, cómo funciona nuestro organismo. Empezamos a expresarlo físicamente cuando ya estamos en la crisis, ¿verdad? Otra de las cosas es que una actitud de pánico o de derrota, la persona puede considerar que ya ha intentado todo lo que se puede hacer y que no hay nada que dé resultado. Por lo tanto, se considera un fracasado, está derrotado, abrumado e impotente. Eso nos pasa cuando ya estamos en el estado de la crisis. Nos sentimos, se nos cierra, se nos bloquea la mente. A veces nosotros tenemos miedo de ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Casi siempre cuando vamos a un psicólogo o a un psiquiatra, yo no estoy loco, no es que estar loco. La función del psicólogo es ayudar a la persona a salir de ese círculo en el que se ha cerrado, que él no lo puede abrir porque su mente se embotó. El psicólogo lo que hace es ayudarte a abrir tus posibilidades, a ver otras cosas. Esa es la función, poderte ayudar y ver las cosas desde otra perspectiva o ver otras soluciones que usted en medio de la crisis, que es normal, su mente se cierra. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una crisis. Yo recuerdo cuando llegué a este país, emigré, en mi vida había vivido las cosas que viví y casi todos los emigrantes nos pasa cuando llegamos. Nunca había salido de Cuba. Uno vivía, yo desde Cuba defendía a los Estados Unidos, nunca había estado aquí, no sé cómo se veía, lo único que veía era cuento. Para mí era el mejor país del mundo. Cuando llego a este país me encuentro a las realidades indiscutiblemente, un país con una serie de cosas que nunca en mi vida las había visto, pero me empecé a chocar con realidades que pasé por lugares que honestamente los encontré que estaban sucios, me decían que Estados Unidos era envejecido. Mis expectativas empezaron a chocar con la realidad y eso me generó crisis. Y uno empieza a decir, esto no sirve, este país no sirve, hasta que pasa ese proceso de adaptación, pero genera crisis. Y yo recuerdo que mi hermano me decía, aunque no lo creas, llegué a extrañar hasta el pan de Cuba. El pan de Cuba que es único en el mundo. No sé cómo lo logran, pero es único, no tiene aceite, no tiene sal, no tiene harina, no sé de qué lo hacen y le sale pelo. Eso es único. Usted lo deja 2 o 3 días guardado en casa y le salía pelo. Y mi hermano me decía increíblemente, porque mi hermano vino antes que yo, llegué a extrañar hasta el pan de Cuba. Mi hermano no extrañaba el pan de la boda, extrañaba el pan largo así de 10 pesos. Y bueno, tremendo. No, verdad que está duro extrañar el pan de Cuba. La otra de las cosas que sucede en este periodo de la crisis, la persona necesita una ayuda extrema, ¿verdad? Una necesidad extrema de ayuda. Uno interiormente, uno necesita que alguien lo saque de su situación. Es lo que pedimos a grito urgente. Quiere un alivio para el dolor de la tensión. Eso es una realidad. Y por último, una disminución de la eficiencia. Las personas por lo general siguen funcionando porque a veces estamos obligados a tener que funcionar. No podemos parar, no podemos dejar de hacer cosas, pero no podemos funcionar al 100% en nuestra vida. Tenemos limitaciones. En los momentos de crisis, los momentos difíciles de nuestras crisis, es cuando vienen muchas veces las personas tienden a caer en hay personas que tienden a caer en vicios, ahí es donde vienen muchas veces los problemas de alcoholismo, de droga, de fumar. Las tensiones son tan grandes que la persona vive en este desequilibrio. ¿Qué generan las crisis? ¿Qué cosas generan las crisis? En primer lugar, las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas generan crisis. Por ejemplo, la salud, que de pronto usted llega al médico y te digan, estás enfermo, tienes una enfermedad, tu vida empieza a cambiar.
estás limitado, tienes que atenderte. Si por alguna casualidad la enfermedad es una enfermedad no curable, eso genera indiscutiblemente un estado bien difícil. El trabajo, a veces, es decir, la pérdida de trabajo, sobre todo en un país como este que dependemos del trabajo, perder el trabajo genera ciertas tensiones en nuestra vida y genera crisis. Muchas veces también se generan crisis cuando cambiamos para un trabajo mejor. Aunque no les parezca, no solo son las cosas malas, a veces las cosas buenas también generan crisis. Porque al cambiar para un empleo mejor, muchas veces perdemos las relaciones de amistad que ya teníamos, las comodidades que teníamos en el trabajo anterior. Implica tener que hacer ajustes, cambios, adaptaciones. Si usted era un trabajador normal y se relacionaba bien con su medio, si ahora usted lo ascienden a ser jefe, ahora usted se siente incómodo porque tiene que decirle a sus propios compañeros de trabajo, exigirle o llevarle, y eso genera ciertas tensiones. Aún las cosas buenas generan crisis en nuestra vida. Las pérdidas, la pérdida de la pareja, la pérdida de un hijo, la pérdida de una amistad, cambiar de iglesia, todas esas cosas generan crisis. La otra cosa que genera crisis en nuestra vida son las transiciones. Cuando se cambia es decir, las transiciones cuando uno cambia de un estado a otro, ¿verdad? Un ejemplo, la emigración, cuando tenemos que cambiar, ¿verdad? Cambiamos de un país a otro, especialmente nosotros, cuando hemos tenido que cambiar por necesidad, no es por una cuestión de trabajo. Hay personas que lo natural dicen, bueno, me voy para tal país a trabajar, tengo posibilidades, pero cuando usted tiene que emigrar por una necesidad o por un problema político, eso genera una crisis en su vida, es un cambio, ¿verdad? Tener que cambiar todos nuestros hábitos de vida, sobre todo cuando usted le coge ya una edad adulta. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque uno se siente, honestamente, cuando yo emigré para los Estados Unidos, ya no emigré siendo un muchacho y tenía 40 años cuando llegué a este país. Y ese cambio, es decir, perder toda mi estabilidad, todo lo que yo era antes, todo lo que tenía, todo lo que había logrado, llegar a este país, llegar sin nada, miren, me sentí como si estuviera naciendo otra vez. Y dije, ¿qué es esto? Era como si yo no supiera nada, como si haber estudiado no sirvió para nada, era como si no hubiera estudiado nunca, como si no hubiera tenido nada. Me sentí en blanco y decía, ¿qué hago ahora? Me parecía que el mundo se me iba a caer. Yo decía, a esta edad, ¿cómo? Y yo veía y decir, manejar, yo creo que nunca aprendo a manejar en este país. Cuando yo veía la cantidad de carros en los expressways, decía, para mí fue algo tensionante. Es decir, los cambios generan crisis en nuestra vida, ¿verdad? La emigración, la posición laboral, como les dije ahorita, un cambio de empleo, la crisis de la mediana edad, un tema tremendamente importante para los que ya para los que ya pasamos los 40 años. Perdón. Esa es una etapa de la vida muy vulnerable, sobre todo para los hombres, y la mujer cuando está dejando su vida, su etapa del periodo y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando está cambiando las crisis de la mediana edad, eso genera, ¿verdad?, un estado de tensión en nosotros bien difícil. ¿Cómo aprender a lidiar todo eso? Eso genera tensiones. Y mire, déjeme decirle algo también, cuando los hijos se van de casa, eso genera también tensiones. Y aún la conversión cristiana genera tensión, genera crisis en nuestra vida. Pasar de un incrédulo a creyente, eso genera crisis, porque vienen conflictos en la familia. La familia a veces no entiende lo que le ha sucedido a usted en su vida. Usted mismo a veces no entiende, tiene que hacer ajustes. Y uno dice, yo antes, las personas, ¿verdad? Nos pasa, yo antes era así, yo antes podía hacer esto. Y si usted era una gente que tenía que resolver, como decíamos los cubanos, no, estoy resolviendo, y usted se da cuenta que el resolver era algo muchas veces incorrecto. Ahora usted conoce a Cristo y usted dice, ya no puedo resolver. Genera crisis, ¿verdad? Perdemos amistades porque la conversión genera crisis. Se requiere una serie de ajustes en nuestra vida. Todas estas cosas generan crisis, pero vamos a mirar las crisis desde una perspectiva divina. ¿Por qué Dios las permite en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor permite las crisis en nuestra vida? ¿Cómo usa Dios las crisis de nuestra vida? Les invito en primer lugar, la Biblia nos enseña que las crisis nos acercan o nos enseñan a depender de Dios.
Y les invito a buscar en su Biblia 2 Corintios 1, versículos del 8 al 9. Y si hay algún hermano que lo pueda leer, se lo voy a agradecer. 2 Corintios 1, del 8 al 9. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 1, del 8 al 9. De hecho, esperamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Ese mismo. Dice el apóstol Pablo, Segunda de Corintios, lo que pasa es que está leído en otra versión. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo tuvo que atravesar por una etapa en su vida donde dice Pablo que fue una tribulación tan grande que le sobrevino, dice, cuando estuvo en Asia, dice que fue abrumado sobremanera, más allá de sus fuerzas. Qué tremendo, ¿verdad? Más allá de sus fuerzas. No me imagino al apóstol Pablo, un hombre tan colérico, tan dinámico como Pablo, decir, ya no puedo más. Desplomarse, decir, no tengo fuerzas. ¿Usted se imagina que uno de nosotros tuviera que aconsejar a Pablo? Decirle, Pablo, ¿qué pasa? Oye, déjame ayudarte. Dice Pablo, perdí las fuerzas y lo único que veía delante de mí era la muerte. Perdí hasta la esperanza de vivir. Se rindió completo. Pero dice Pablo, pero Dios lo hizo así para que aprendiera a confiar no en mí, sino en Él que resucita a los muertos. La crisis, lo que estás pasando en tu vida puede ser una herramienta de Dios para enseñarte no a depender de ti, sino de Dios. Dios permite muchas veces llevarnos a un punto de nuestra vida donde nuestras fuerzas hacen así. Ya no puedo más, Señor. Y Dios empieza a actuar. Nos hace recordar que Él resucita muertos. ¿Cómo no levantar a una persona desanimada? ¿Verdad? En segundo lugar, mirando las cosas desde una perspectiva divina, las crisis nos recuerdan que somos humanos y cometemos errores, que somos frágiles. Les invito a buscar Éxodo 4:19. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo 4:19. Léelo ahí a ver. Dijo también Jehová a Moisés en Medián: Ve y vuelve de Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tenerte. Qué tremendo, nada más que busqué ese texto porque habría que leer toda la historia, pero leemos rápido la historia. Esta es la historia de Moisés. Dios ha llamado a Moisés y Moisés le está poniendo a Dios trabas en su vida. ¿Por qué no quería ir a Egipto? Moisés se sentía temeroso. Y mire, hermanos míos, qué tendencia, ¿verdad? Cuando oramos a Dios en medio de nuestras crisis, muchas veces ocultamos el verdadero miedo que hay dentro de nosotros. Moisés le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo no sé hablar, me cuesta tremendo trabajo. Yo tengo el mismo problema que Moisés, me cuesta trabajo hablar. Yo estaba llorando, Señor, ayúdame, porque me pongo nervioso para pararme delante de la gente. Increíblemente usted dice, ay, pastor, no lo parece. Me pongo nervioso cuando tengo que pararme delante de la gente. Tengo miedo escénico, siempre lo tuve. Cuando Dios me llamó, yo antes decía, yo pararme en un púlpito. No, hombre, no. Eso no es conmigo. Y batallé unos cuantos años con eso. Pero el Señor me estaba llamando. Y Moisés le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo no tengo dificultades para hablar. De hecho, la palabra que se usa en la Biblia, en el idioma hebreo, para que Moisés le dice, tú sabes que soy tardo
En la palabra se traduce también tímido, tengo dificultades. No porque era tartamudo, no podía hablar, o era gago o algo de eso. Más bien que Moisés no tenía facilidad de palabra, aun cuando había sido una persona que había estudiado, porque la Biblia dice que Moisés había sido un hombre entrenado en todas las artes y el conocimiento de los egipcios. Moisés estudió en la élite del conocimiento de su época, pero no tenía, era una persona corta para pararse en público. Imagínense pararse delante de un rey o delante de una multitud, el pánico escénico. Y Dios le dice a Moisés, no es problema, yo tengo a Moisés ahí, a Aarón, tu hermano que era todo diferente a Moisés. Era ese parlanchín que siempre está hablando, ese siempre tiene un cuento. Aarón va a hablar por ti, no te preocupes. Tú vas a hacer lo que yo te mande, pero Aarón va a ser el que va a hablar. Y yo me imagino a Aarón delante de Faraón, como decimos en buen cubano, dándole tremenda muela a Faraón. Lo convenció, Faraón dijo, oye, sí. Después cuando Aarón salió, Faraón reaccionó y me unió con la muela esa. No voy a heredar a ningún pueblo, ni se va a salir ningún pueblo de aquí. Moisés tenía dificultades. Moisés le dice al Señor, Señor, tú sabes que no sé hablar, tengo problemas. Pero Moisés no le está diciendo la verdad al Señor. El problema real de Moisés es que hace 40 años atrás, Moisés había asesinado a un egipcio y Moisés se había convertido en un prófugo de la ley. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto porque lo querían matar, porque siendo él un oficial del gobierno, mató a un egipcio para defender nada más y nada menos que a un esclavo. Y Moisés tuvo que refugiarse en el desierto, 40 años huyendo. Y cuando Moisés ya no tenía más argumentos para decirle al Señor, el Señor le dijo algo que Moisés no le ha dicho. Dijo, Señor, tú sabes que tengo miedo de regresar a Egipto, me van a matar, si me están buscando cometerme preso y matarme. Y como Dios conoce nuestros corazones, no hace falta que le digamos lo que está pasando dentro de nosotros. Le dijo Moisés. Bueno, ese fue el punto final. Moisés después de eso salió para Egipto. Dijo Moisés, los que procuraban matarte ya están todos muertos. Tu historia en Egipto ya nadie la conoce. Regresa a Egipto. Las crisis nos recuerdan qué frágiles somos. Cometemos pecados, errores en nuestra vida. Pero el Señor extiende su gracia y su misericordia. Las crisis nos recuerdan eso. En tercer lugar, las crisis aumentan nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios y nos enseñan a orar más. Les invito a buscar Mateo capítulo 8, versículos del 25 al 27. Mateo capítulo 8, 25 al 27. Un hermano que lo lea. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecieron? ¿Verdad? Qué tremenda historia. Esta es una historia para mí muy conmovedora, porque el Señor hace muchos años me habló a través de esta historia de la Biblia y me enseñó cosas tremendas en una etapa precisamente de crisis en mi vida, donde no sabía qué hacer. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo resolver este problema? Y yo le decía, Señor, háblame a través de tu palabra, porque hay veces en las crisis oramos y creemos que el Señor no nos escucha. Leemos la Biblia y la Biblia no nos dice nada. Y yo le decía al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, dime algo. Yo necesitaba una palabra de aliento, yo estaba solo. No tenía nadie a mi alrededor. Ni siquiera mi esposa, porque mi esposa estaba lejos de mí, estaba ingresada en un hospital, estaba siendo operada y yo estaba solo. Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor me llevaba a este pasaje de la Biblia y yo no lo entendía. El Señor eso no me dice nada. De hecho, era un pasaje que no entendía mucho. Y decía, ¿cómo se va a estar hundiendo una barca y Cristo durmiendo? No se mojaba, no sé. Yo lo veía algo, me parecía un poco insólito. Hasta un día que le dije, Señor, si ese es el pasaje, cada vez que abría mi Biblia me salía ese pasaje para leer. Y le dije, Señor, si tú me quieres hablar a través de ese pasaje, ayúdame a entenderlo.
¿De qué es lo que tú me quieres comunicar? Y el Señor me recordó algo. Y cuando miré esta historia, me recuerda que esta historia aumenta nuestra fe, nos da conocimiento de Dios y nos enseña a orar más. Los discípulos, acostumbrados como pescadores, hombres de experiencia en el mar, llega una tormenta en su vida nunca antes vista, probablemente porque había muchas veces atravesado por momentos difíciles en el mar y se habían librado de todas, pero de esta tormenta no se podían librar. Y usaron toda su experiencia como pescadores, pero no pudieron. Cuando todos nuestros recursos se acaban, y Dios a veces lo permite, que se acaben nuestros recursos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, Dios permite a veces que se agote todo. Y entonces los discípulos se viraron al Señor. Le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Nos estamos ahogando. Entonces el Señor se levantó. Y el Señor me enseñó algo. No luches contra la tormenta. Estás en el lugar equivocado. Déjame ponerme yo donde tú estás y ven, ponte tú aquí a dormir. Fue lo que le dijo a los discípulos. El Señor se levantó. Dice que se levantó. Dice que reprendió los vientos y el mar. Y dice que hubo una gran paz. Y los discípulos se dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Aprendieron a depender del Señor, a buscar al Señor, aprendieron a orar. Qué tremendo, a veces no sabemos orar. Orar es abrirle nuestro corazón al Señor. No necesitamos muchas palabras ni palabras rebuscadas. Yo a veces oro cuando he aprendido a orar. Y, Señor, ¿para qué? Señor, tú conoces lo que hay en mi corazón, no tengo que estarte dando tanta vuelta ni tanta. No necesito eso. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que en esta hora tengo miedo. O tú sabes que lo que estoy pensando, no necesito del Señor. Y a veces nos ponemos, Señor Dios Todopoderoso, Omnipotente, el Padre, Creador del cielo y de la tierra. Y a veces miro al Señor cuando estamos orando. Yo quisiera que, es la idea mental, como el Señor diciendo, termina ya, que yo sé todo eso. Dime qué es lo que te pasa. Porque a veces hacemos un protocolo como si el Señor no nos fuera a oír. Y lo queremos convencer. Usted no puede convencer al Señor. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Los discípulos ya no pudieron más, Señor. De hecho, hay un otro evangelio que es en el evangelio de Lucas. Dice que los discípulos le dijeron, no te da cuidado que perecemos. Le echaron la culpa al Señor. Hey, tú estás durmiendo y nosotros bajamos contra la tormenta. Y a ti no te importa, nos estamos ahogando. Y el Señor se levantó. De hombres de poca fe. Dice, ¿por qué dudaron? Usted sabe que aprendí con la historia, que si Cristo va en tu barca no se va a hundir. Se puede ahogar todo el mundo menos el Señor, no se va a ahogar. El Señor le dijo a los discípulos, hey, yo estoy aquí, nos vamos a ahogar. Pero además les digo algo más. Si esa barca se hundiera, se hubiera hundido y los discípulos iban al fondo del mar, el Señor sabe respirar debajo del agua. Porque Él no necesita oxígeno para respirar. Dios no necesita aire para respirar, Él creó todo eso. Así que si hubiera pasado, hubiera respirado debajo del agua, el Señor hubiera hecho un milagro también. El Señor les dijo, oye, calma. Si Cristo va en la barca, tu barca no se va a hundir. Y aprendieron a conocer algo de Dios que ellos no sabían. Las crisis nos enseñan cosas de Dios. Ellos se dijeron, ¿quién es este? Habían visto al Señor sanar enfermos, habían visto al Señor resucitar muertos, echar fuera demonios, pero no sabían que Cristo tenía control sobre la naturaleza. Se dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Podemos andar muchos años en nuestra vida caminando con el Señor, viniendo a la iglesia, adorando, enseñando, y aún así haya cosas en nuestra relación con el Señor que no conocemos cosas de Dios y Él nos las quiere demostrar. Las crisis son útiles para eso. Y por último, las crisis también producen paciencia. Santiago 1:3, que dice la Biblia. Sabiendo que la prudencia de la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3, dice eso nada. Sabiendo que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo creía que yo era paciente. Y aquí el Señor me enseñó que me faltaba mucho por aprender. Me
faltaba mucho por aprender. ¿Eh? Me faltaba tener paciencia. Mucha paciencia. Increíble. Dice, hoy entiendo todas las cosas por las que pasé y el Señor me hizo pasar. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios usa las crisis para enseñarnos a tomar calma. Porque mientras nosotros tengamos la facultad de controlar las cosas, no hay problema. Pero confiamos en nosotros. Pero cuando perdemos el control de las cosas, Dios nos empieza a enseñar, tranquilo, yo tengo el control de las cosas. ¿Verdad? La prueba de vuestra fe, dice la Biblia, produce paciencia. Las crisis, hermanos míos, son oportunidades que Dios usa en tu vida muchas veces para bendecirnos, otras veces para reprendernos, darnos cuenta que estamos en pecado y otras veces para acercarnos a Él. Quiero concluir, hermanos míos, con estas palabras. Dios no se complace en vernos sufrir. Su propósito final o la obra final de Dios en nuestras vidas, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, es enjugar todas lágrimas de nuestros ojos. Él no se complace en tu dolor ni en tu sufrimiento. Pero no es menos cierto que las personas se acuerdan de Dios cuando están atravesando alguna crisis. Mientras todo va bien en tu vida, mientras todo lo que haces te sale bien, casi nunca nos acordamos del Señor. Y son las crisis lo que nos hacen recordar que Dios existe. Aún los ateos, cuando atraviesan por momentos difíciles, se acuerdan de Dios. Aún los ateos se acuerdan de Dios. El Señor quiere que tú seas un hijo suyo, que te acerques a Él. Ahorita en el devocional, Gerard estaba hablando de esto, ¿verdad? Dios quiere que estemos más cerca de Él, ¿verdad? Dios mostró su amor por ti, aun cuando estuviste de espaldas a Él, lo negaste, has vivido moralmente de forma ofensiva a Dios, porque cuando mientes, robas, ofendes a alguien, vives relaciones sexuales sin estar casado o con la pareja de otra persona o con personas de tu mismo sexo, eso ofende a Dios, pero aún así Dios ha decidido perdonarte y Cristo murió tu muerte, pagó tu deuda y canceló tu condena. Aun cuando las crisis son consecuencias de tu propio pecado, Dios ha decidido perdonarte. Y murió tu muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Dios decidió morir por ti. Murió por tu pecado, no por el de Él. En Cristo no había pecado. Murió por el tuyo. Pagó tu deuda. Y te liberó de la condenación eterna. Hoy en día se habla poco del infierno. Ayer estábamos en mi casa con mi papá y demás hablando sobre este tema. La persona que más habló del infierno fue Jesucristo. Ni siquiera sus apóstoles en sus escritos hablaron del infierno. Porque el infierno es una realidad que preocupaba en la mente del Señor Jesús para las personas. Porque la paga del pecado es la muerte y la muerte nos lleva a la condenación eterna, al infierno. ¿Usted sabe qué hay en el infierno? Dice la Biblia. Dice, el fuego nunca se apaga. Yo no sé si usted ha tenido algo alguna vez o se ha quemado alguna vez. O ha tenido alguna enfermedad que produce ardor en su piel y uno no lo resiste. Imagínese esa sensación toda la vida y no tener cura. Porque en el infierno no hay cura. Y Cristo quería que la gente se liberara del infierno. El infierno Dios lo preparó para Satanás y sus ángeles. Uno puede preguntarse, ¿cómo un Dios de amor? Sí, la Biblia habla que Dios es amor, que Dios es eterno. Y como es eterno, todo lo que Dios hace es eterno. Su palabra es eterna, su amor es eterno, su misericordia es eterna, pero su justicia también será eterna. Por lo tanto, la condenación para las personas que toda la vida negaron al Señor, que lo blasfemaron, que vivieron de espaldas a Él, ofendiendo a Dios, también la condenación será eterna.
porque Dios es eterno, esa es su naturaleza. Dice la Biblia que en el infierno el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Cristo murió para librarte del infierno. Aun cuando le has dado la espalda a Dios tantos años, Dios ha tenido misericordia que mandó a su Hijo a morir por ti. Para librarte del juicio eterno. Si no eres cristiano, te invito en esta hora que prestes atención a la palabra del Señor y que recibas a Cristo como Salvador. No luches en tu corazón. Dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y por último, si ya conoces a Cristo, mira tus circunstancias como una oportunidad para crecer en tu relación con el Señor. Dale gracias por lo que estás viviendo y dile que te permita ver aquello que Él te quiere enseñar a través de lo que estás viviendo. Si no eres cristiano, mira las circunstancias de tu vida como algo, una herramienta que Dios está usando para abrirte los ojos y traerte a Él. Si eres cristiano y estás atravesando por un momento difícil, dale gracias al Señor. Dile, Señor, permíteme ver qué me quieres enseñar a través de todo esto que estoy viviendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por las vidas de cada una de las personas que están aquí con nosotros en esta mañana. Permite que tu palabra, Señor, pueda dar fruto en sus vidas, que la puedan entender, que la puedan interiorizar, que la puedan guardar en sus corazones, oh Señor, que puedan entregar sus vidas a ti. Que Cristo pueda llegar a ser el Salvador de sus vidas. Sé con aquellos hermanos que están en la fe, que están atravesando por momentos difíciles. Fortaléceles en esta hora y que ellos puedan experimentar tu amor, tu presencia, Señor. Y que puedan entender los propósitos por los cuales tú les estás permitiendo pasar. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice cada vida aquí presente. Y que el amor tuyo pueda inundar sus mentes y sus corazones en esta hora. Padre, bendice a tu pueblo en este momento. Bendice nuestras vidas. Y ayúdanos a cada hermano, a aquellos que están buscando empleo, a aquellos que están pasando por procesos de enfermedad, de adaptación, aquellos que hemos reclamado a otros familiares y están en el proceso de venir. Sé con todos ellos, sé con esta nación, Señor. Ayúdanos como cristianos a permanecer firmes en la fe, oh Dios. Ayúdanos a vivir firmes en la fe. Danos valor para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Que no van a cambiar los tiempos. Pero ayúdanos a nosotros a mantenernos firmes. Los tiempos no van a cambiar porque para que Cristo venga otra vez, los tiempos tienen que ponerse difíciles. Pero ayúdanos a permanecer firmes. Tu palabra nos dice orar para estar firmes hasta el día final. Danos esa fuerza y esa gracia tuya. Bendícenos como iglesia y ayúdanos, oh Señor, a cumplir con el ministerio de ayudar a otros para que puedan conocer a Cristo, ayudarlos en medio de sus dolores y sus necesidades. Bendice, Señor, a tu iglesia y bendice tu obra en esta hora. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.